poseer un automóvil con motor de combustión interna conlleva asumir ciertos riesgos de averías mecánicas. Los coches de gasolina y diésel están formados por cientos de piezas móviles, circuitos de lubricación, sistemas de inyección de combustible, sistemas de escape y transmisión, entre otros componentes complejos. Con el uso y el paso del tiempo, muchos de estos elementos pueden fallar, provocando averías que a menudo implican reparaciones costosas en taller. Por el contrario, los vehículos eléctricos prescinden de la mayoría de estos sistemas. Su propulsor es mucho más sencillo, con solo una parte móvil, el rotor, en el motor y carecen de embrague, caja de cambios multimarcha, inyectores, tubo de escape, turbo, etc. En las siguientes secciones analizaremos cuáles son las averías más comunes y caras en los coches de combustión, respaldándonos en datos de estudios técnicos, aseguradoras y clubes automovilísticos, y veremos por qué los coches eléctricos sufren menos esas averías. Finalmente, examinaremos qué fallos pueden presentarse en un vehículo eléctrico y reflexionaremos sobre su fiabilidad intrínsecamente superior, aun teniendo en cuenta su menor antigüedad promedio y mayor carga tecnológica. Quédate a ver este vídeo. Empecemos analizando las averías más frecuentes y costosas en vehículos de combustión interna. Diversos informes de aseguradoras, asociaciones de talleres y organismos del motor coinciden en señalar una serie de averías mecánicas que se repiten con mayor frecuencia en los automóviles tradicionales, muchas de las cuales suponen facturas elevadas. A continuación, se listan las principales averías que afectan a coches de gasolina y diésel, junto con su incidencia y costes aproximados, y se destacan que todas ellas se relacionan con sistemas inexistentes en los vehículos eléctricos. En primer lugar, el embrague. El embrague es fundamental para transmitir la potencia del motor a la caja de cambios, pero también es una de las piezas que más se desgastan y rompen en un coche de combustión. Su reparación no es barata. Sustituir el kit de embrague tiene un coste medio en España en torno a 700 euros para un embrague convencional y alrededor de 1.200 euros si se trata de un embrague bimasa más moderno. De hecho, dependiendo del modelo y la provincia, el precio puede oscilar entre unos 700 euros y superar los 1.500 euros en los casos más caros. Los hábitos de conducción influyen mucho en su vida útil. Por ejemplo, conducir con suavidad y no abusar del pedal puede alargar la duración del embrague. En un coche eléctrico no existe embrague, ya que no hay marchas que cambiar manualmente. El motor eléctrico entrega par de forma continua, por lo que esta avería simplemente no puede ocurrir en un vehículo eléctrico. La segunda de las averías a analizar es la caja de cambios. La transmisión de un coche de combustión, ya sea manual o automática, es un conjunto complejo de engranajes y sistemas hidráulicos electrónicos que también puede fallar. Las averías típicas de la caja de cambios manual incluyen rodamientos desgastados, sincronizadores dañados o holguras en los engranajes, a menudo derivadas de un mal uso o falta de mantenimiento, por ejemplo, no cambiar el aceite de la propia caja de cambios. Reparar una caja de cambios manual puede costar fácilmente entre 500 y 1.000 euros en casos de averías parciales, mientras que reemplazarla entera asciende a unos 3.000 euros según marca y modelo. En las transmisiones automáticas los costes suelen ser aún mayores. Un estudio de RACE sitúa esta avería entre las más temidas para los conductores. Sustituir una caja de cambios completa puede rondar los 7.000 euros en vehículos antiguos y hasta del orden de entre 11.000 y 14.000 euros en coches más nuevos. Es con diferencia una de las reparaciones más caras que puede afrontar el propietario de un vehículo convencional. Los coches eléctricos casi siempre llevan transmisión de una sola velocidad, sin marchas múltiples, formada por un simple engranaje reductor más robusto. Por tanto, no tienen cajas de cambios multicambios que puedan averiarse como en los coches de combustión. Esto elimina de raíz problemas como sincronizadores o embragues rotos y reduce enormemente la complejidad del tren motriz eléctrico. En tercer lugar, el sistema de inyección de combustible, bombas e inyectores. Los motores de gasolina y especialmente los diésel dependen de sistemas de inyección de alta precisión para funcionar.
Con el tiempo, los inyectores pueden obstruirse o desgastarse, y en los diésel la bomba de alta presión también puede fallar, a veces debido a combustible de mala calidad o impurezas. Estas averías son comunes en coches con bastantes kilómetros. El coste de sustituir varios inyectores suele ser elevado, alrededor de entre 2.000 a 3.000 euros en total. Los inyectores diésel son más caros que los de gasolina, eso sí. Una bomba de combustible averiada igualmente puede costar entre 700 y 2.000 euros contando piezas y mano de obra. En un vehículo eléctrico no existe sistema de inyección, puesto que no utiliza combustible líquido. Por consiguiente, ni bombas de gasolina o diésel ni inyectores están presentes, eliminando cualquier fallo asociado a estos componentes. En cuarto lugar, hablemos del turbo y sobrealimentación. La mayoría de vehículos modernos de combustión están equipados con turbocompresor, especialmente los diésel, pero también los gasolina modernos, para mejorar el rendimiento del motor. El turbo trabaja a altas temperaturas y revoluciones y puede averiarse por falta de engrase, sobrecalentamientos o partículas en el aceite. Un turbo averiado provoca una pérdida drástica de potencia e incluso puede dañar el motor si se fragmenta. Reparar o cambiar un turbocompresor tiene un precio típicamente en el rango de entre 1.000 a 3.000 euros, aunque en vehículos de gama alta puede llegar hasta los 5.000 euros. El RACE estima unas 11 horas de mano de obra para esta reparación y unos 2.800 euros de coste en un coche de segmento medio. Los coches eléctricos no necesitan turbos, ya que su motor entrega potencia de forma instantánea sin requerir sobrealimentación. Por tanto, nunca sufriremos la rotura de un turbo en un eléctrico, sencillamente porque no lleva ese componente. La quinta avería típica es el sistema de escape y control de emisiones. Este apartado engloba varias piezas propensas a fallos costosos en vehículos de combustión, especialmente en motores diésel modernos. Destacan el catalizador, el filtro antipartículas y la válvula EGR. El catalizador, encargado de reducir gases tóxicos, contiene metales preciosos y puede obstruirse o dañarse. Su reemplazo fácilmente supera los 1.000 euros en muchos modelos. El filtro de partículas en los diésel requiere ciclos de regeneración para quemar el hollín acumulado. Si el uso del vehículo es mayoritariamente urbano, trayectos cortos, el filtro puede saturarse y resultar necesario sustituirlo o limpiarlo en taller a un coste muy alto. También la válvula EGR, que recircula gases de escape para reducir emisiones, suele ensuciarse y atascarse provocando tirones y pérdidas de rendimiento. A menudo debe desmontarse y limpiarse o cambiarse. Un artículo de ABC resaltaba que catalizador, EGR y también el turboinyectores figuran entre las piezas que más se rompen y más caras resultan de reparar, todas superando la barrera de los 1.000 euros por intervención. En un coche eléctrico no hay sistema de escape ni emisiones directas, no existen catalizadores, filtros de partículas ni EGR. Esto significa que todos los problemas asociados a la expulsión y tratamiento de gases contaminantes desaparecen en los vehículos eléctricos. No habrá obstrucción por hollín, ni sondas lambda defectuosas, ni acumulación de carbonilla que cause averías. La correa de distribución y otros componentes del motor que también presentan averías. El motor de combustión en sí conlleva muchos riesgos de avería interna si no se mantiene adecuadamente. Un caso emblemático es la correa de distribución o cadena según el diseño. Si esta correa que sincroniza el movimiento entre cigüeñal y el árbol de levas se rompe por desgaste, las consecuencias suelen ser catastróficas, llegando a doblar válvulas y dañar pistones. Es una de las averías más graves y caras que existen, totalmente prevenible cambiando la correa a intervalos recomendados, cada X kilómetros o años. Si aún así se produce la rotura, la reparación puede alcanzar unos 2.000 euros en un motor moderno, ya que implica reconstruir parcialmente el motor. En cambio, cambiarla preventivamente cuesta entre 400 y 500 euros. Otros componentes internos del motor susceptibles de avería incluyen la culata, tapa de los cilindros, que puede fisurarse o quemar la junta de culata por sobrecalentamiento, y las bielas y cigüeñal, que pueden doblarse o romperse en condiciones extremas, por ejemplo, por falta de lubricación. Reparar una culata dañada ronda los 5.000 euros, incluyendo 15-16 horas de mano de obra. Si una biela se rompe, a menudo perfora el bloque motor. La sustitución de las 4 bielas y componentes asociados se estima en unos 2.700 euros en un motor de 4 cilindros con 20 horas de trabajo.
Estas averías internas, afortunadamente no muy frecuentes, equivalen en muchos casos a sentenciar el motor completo. Cabe mencionar que el motor eléctrico evita prácticamente todas estas piezas. No tiene correa de distribución, ni válvulas, ni pistones, ni cigüeñal, ni bielas. Un motor eléctrico típico es muchísimo más simple y compacto. Como señalan los expertos, solo tiene una parte móvil, el rotor, frente a las decenas de piezas móviles de un motor térmico, y no necesita aceite lubricante, evitando también problemas de lubricación y sobrecalentamiento propios de los motores de combustión. Otro de los sistemas que pueden inferir averías es el sistema eléctrico auxiliar, batería de 12 voltios con alternador y motor de arranque. Paradójicamente, la avería más común en cualquier coche es algo tan mundano como la batería de arranque de 12 voltios, tanto en vehículos de combustión como en eléctricos. La función de esta batería pequeña es alimentar los sistemas eléctricos a bordo, centralita, luces, etc., y en los coches tradicionales también accionar el motor de arranque. Los datos de asistencia en carretera muestran que casi la mitad de las averías se deben a la batería de 12 voltios descargado defectuosa. Por ejemplo, en 2024 fue el 44,9% de los casos atendidos por el RACE. Es un fallo frecuente, aunque de coste moderado. Una batería nueva suele costar entre 80 a 150 euros y muchos seguros cubren su reemplazo in situ. Asociado a ello, en coches de combustión también fallan el alternador, que es el generador que recarga la batería usando la energía del motor, y el motor de arranque. El alternador puede averiarse tras años de uso. Los síntomas son luces o limpiaparabrisas funcionando mal o dificultad de arranque, y su sustitución cuesta varios cientos de euros. El motor de arranque sufre desgaste, especialmente con los nuevos sistemas Start-Stop que lo usan constantemente, y cuando falla impide encender el motor. Su reemplazo igualmente supera con frecuencia los 400 a 600 euros. En los vehículos eléctricos puros desaparecen tanto el alternador como el motor de arranque, ya que el propio motor eléctrico de tracción enciende el vehículo y no se requiere alternador para recargar la batería de 12 voltios. No obstante, sí es cierto que los eléctricos siguen usando una batería de 12 voltios para los sistemas auxiliares, por lo que este componente sigue siendo un punto débil común a ambos tipos de coches. De hecho, las estadísticas muestran que las baterías de 12 voltios es responsable del 45% de las averías en coches de combustión y aproximadamente del 50% en coches eléctricos, siendo el factor individual más relevante en ambas categorías. La diferencia es que en un coche convencional, un fallo de alternador puede agravar el problema, la batería no carga durante la marcha, mientras que en un eléctrico la batería de 12 voltios se mantiene mediante un convertidor desde la batería principal sin alternador mecánico. Como vemos, la gran mayoría de las averías costosas y recurrentes en vehículos tradicionales están relacionadas con sistemas exclusivos del motor de combustión: embrague y caja de cambios, inyección de combustible, turbo, válvulas EGR catalizadores, correas internas, etc. No sorprende entonces que un coche eléctrico esté inmune por diseño a todos esos fallos. Aún así, los coches de combustión siguen representando la inmensa mayoría del parque automotor actual, y es en ellos donde se concentran estos problemas. Un informe de la Dirección General de Tráfico, con datos de RACE, resumía que, además de las 5 averías más comunes, batería, neumáticos, motor, alternador y motor de arranque, figuran entre las más habituales los fallos de las bombas de inyección, el embrague, la bomba de agua de refrigeración, la caja de cambios, el turbo o la correa de distribución, generalmente provocados por mal uso o falta de mantenimiento. Todas esas piezas sencillamente no existen en los modelos eléctricos, lo que anticipa una fiabilidad superior en estos últimos. Veamos ahora la comparativa de fiabilidad, coches eléctricos versus coches de combustión. Dada la ausencia de tantos componentes problemáticos, cabría esperar que los vehículos eléctricos presenten menos averías que los de combustión. Aunque hasta hace poco la incertidumbre era grande, los eléctricos generalistas llevan relativamente pocos años en circulación. Los últimos datos reales empiezan a confirmarlo. El Club Automovilístico ADAC de Alemania, el equivalente al RACE español, analizó 3,6 millones de asistencias en carretera durante 2024, comparando la fiabilidad de vehículos eléctricos y de combustión de la misma antigüedad.
Los resultados son reveladores. En coches con 4 años de edad, los de combustión sufrieron unas 12,9 averías por cada 1000 vehículos, mientras que los eléctricos registraron solo 8,5 averías por cada 1000. Esto supone una reducción de aproximadamente un tercio en la tasa de fallos a favor de los eléctricos. La tendencia se acentúa al considerar coches más nuevos, tomando los vehículos de entre 2 y 4 años, cortes de 2020 y 2022, los de combustión promediaron 9,4 averías por cada 1000 automóviles frente a apenas 3,8 por cada 1000 en los eléctricos de similar edad. En otras palabras, en ese rango los coches eléctricos tuvieron menos de la mitad de incidencias que los de motor térmico. Estos datos provienen de un gran volumen estadístico y han sido ajustados para comparar edades equivalentes, dados que el parque de eléctrico es más nuevo en general, edad media unos 3 años, mientras que el de combustión es bastante más viejo, edad media 10 años en Alemania y aún mayor en España. Al restringir la comparación a vehículos jóvenes, se obtiene un análisis más justo. ¿A qué se debe la menor tasa de averías en los eléctricos? El propio ADAC atribuye parte de la mejora a que los fabricantes han ido puliendo los problemas iniciales de los primeros modelos eléctricos, corrigiendo defectos de juventud. Pero sobre todo destaca la ventaja del diseño más sencillo de los vehículos eléctricos. Su esquema de propulsión tiene muchas menos piezas móviles y puntos de fallo potenciales. Un motor eléctrico no necesita componentes como embragues, inyectores o turbos y tampoco sufre desgaste por vibraciones o altas temperaturas de combustión. Esta simplicidad constructiva se traduce en menos elementos que puedan averiarse. De hecho, el ADAC recalca que en el apartado de motor y gestión de motor, los coches eléctricos muestran clara ventaja al tener motores con un único componente móvil y sin necesidad de lubricación con aceite. Incluso otros sistemas secundarios, como el cierre o apertura de puertas, parecen dar menos problemas en eléctricos gracias a que muchos incorporan apertura mediante app móvil, evitando quedarse fuera por olvido de llaves. Cabe mencionar que si bien la batería de 12 voltios sigue siendo el talón de Aquiles frecuente en ambos tipos de coches, en los eléctricos su peso relativo es aún mayor, como vimos representa alrededor del 50% de sus averías reportadas. Además de esto, en los vehículos eléctricos, las otras averías más comunes estuvieron ligadas a sistemas electrónicos. Según el estudio de la ADAC y otros análisis, los coches eléctricos han tenido problemas ocasionales con elementos como la unidad de control de carga. Por ejemplo, se citó el caso del Hyundai Ioniq 5, cuyo cargador interno defectuoso provocó una campaña de revisión tras registrar 22,4 averías por cada 1000 vehículos. No obstante, también se observan ejemplos de altísima fiabilidad. El Tesla Model 3 destacó como uno de los coches, eléctricos o no, más fiables del mercado, con solo 0,5 averías por cada 1000 unidades analizadas, una cifra extraordinariamente baja. Entre los modelos de combustión interna, los más fiables rondaron índices de unas 2-3 averías por cada 1000, el Mini, Audi A5, etc., todavía por encima del mejor eléctrico. Llama la atención que incluso marcas muy reputadas en fiabilidad como Toyota han sufrido en los últimos años problemas recurrentes, principalmente con las baterías de 12 voltios en modelos híbridos como el CHR, que elevaron su tasa de incidencias, concretamente 63 averías cada 1000 vehículos en ese modelo. En resumen, los datos actuales respaldan que el coche eléctrico tiende a averiarse menos que el de combustión, especialmente en sus primeros años de vida. La sencillez mecánica y la eliminación de muchos componentes susceptibles de fallo son las razones de fondo de esta diferencia. Analicemos ahora las averías típicas en vehículos eléctricos y también su coste. Aunque los coches eléctricos evitan la mayoría de averías mecánicas descritas anteriormente, no son productos mágicos exentos de cualquier problema. Tienen sus propios componentes y tecnologías, algunos de los cuales pueden fallar ocasionalmente. Eso sí, la naturaleza de las averías en un eléctrico suele ser diferente. Predominan los fallos electrónicos o vinculados al sistema eléctrico, más que fallos mecánicos de motor o transmisión. Repasamos brevemente las incidencias más habituales en coches eléctricos según la experiencia de clubes automovilísticos y talleres especializados, así como sus posibles costes. En primer lugar, batería de 12 voltios, como ya comentamos anteriormente. Como se mencionó, la batería auxiliar de plomo, o de litio en algunos EV modernos, sigue siendo la causa número 1 de asistencia también en coches eléctricos.
Irónicamente, muchos usuarios de vehículo eléctrico descuidan este pequeño acumulador, ya que el coche puede quedar consumiendo lentamente la batería de 12 voltios para alimentar alarmas, módulos telemáticos y sistemas de entrada sin llave, hasta que un día no arranca el sistema por falta de tensión. El ADAC indica que el 50% de las averías en vehículos eléctricos se deben a la batería de 12 voltios descargada. Además, algunos fallos eléctricos comunes son consecuencia o están relacionados con esto. Por ejemplo, sistemas electrónicos de control que se resetean o comportamientos erráticos cuando la tensión cae. En los eléctricos, a diferencia de los térmicos, no hay alternador, sino que la batería de 12 voltios se recarga desde la batería principal mediante un convertidor. Un fallo en este convertidor también podría dejar descargando el sistema auxiliar. La buena noticia es que la batería de 12 voltios es una avería fácil de resolver, puentear o reemplazar y de bajo coste, similar al de un coche convencional, entre 100 y 150 euros típicamente. Otro de los problemas que aquejan los vehículos eléctricos son problemas con la carga de la batería de tracción. La recarga eléctrica es un proceso nuevo que introduce posibles incidencias específicas. Según el RACE, la avería más frecuente en coches eléctricos tiene que ver con fallos de la carga de la batería. Muchas veces no es un defecto grave del vehículo, sino error del usuario o del punto de carga. Por ejemplo, tirar del cable de carga sin desbloquearlo. El coche bloqueará el conector por seguridad, o un conector dañado con un pin doblado que impide iniciar la carga. También es común que nuevos propietarios instalen una wallbox doméstica, pero olviden contratar suficiente potencia eléctrica en casa, provocando que el coche no cargue o que salten los plomos. En cargadores públicos puede ocurrir que la estación esté averiado o fuera de servicio pese a figurar como operativa, dejando al conductor sin posibilidad de recargar. Estas situaciones causan inconvenientes, el coche no carga cuando se esperaba que lo hiciera y a veces requieren asistencia si el vehículo se queda sin autonomía lejos de un punto funcional. Sin embargo, no suelen implicar una avería permanente del vehículo, sino resolver un problema externo o de procedimiento. En caso de un fallo real en el sistema de cargo a bordo, por ejemplo un cargador interno defectuoso como el caso del Ioniq 5 mencionado antes, la reparación puede implicar sustituir ese módulo electrónico. Su coste puede ascender a varios cientos o pocos miles de euros dependiendo del componente, aunque muchos han sido cubiertos por garantía dado que han ocurrido en coches relativamente nuevos, eso sí es cierto. También se han reportado problemas relativos a software y actualizaciones. Los vehículos modernos y en especial los eléctricos dependen en gran medida del software para gestionar motor, batería, infoentretenimiento, ayudas a la conducción, etc. Es por ello que reciben actualizaciones periódicas de software, a veces de forma inalámbrica vía OTA. Un fallo de software puede provocar desde la aparición de testigos de error hasta la inutilización temporal del vehículo. De hecho, el RACE reporta que las fallas de software son una avería muy común en coches eléctricos actuales. Hay casos en que una actualización queda incompleta o congelada y el coche no arranca hasta que se realiza un reinicio o reflasheo en el taller oficial. Por ejemplo, si durante una actualización remota el proceso se cuelga, el vehículo puede quedar bloqueado electrónicamente y será necesario llevarlo al servicio técnico para reinstalar el software. Estos problemas, si bien molestos, suelen resolverse sin necesidad de cambiar hardware y normalmente cubiertos por garantía. No obstante, evidencian que la tecnología digital puede ser un nuevo origen de fallos en los EV. El coste aquí es más difuso. En garantía no tendrían coste para el cliente. Fuera de garantía, una reprogramación de centralita puede costar del orden de 100 a 200 euros, mientras que la sustitución de una unidad de control electrónica, en caso de fallo irreversible, podría alcanzar varios miles de euros en el peor de los casos. Por suerte, son situaciones poco frecuentes y que con el tiempo tienden a solventarse mediante parches de software más maduros. También la batería de tracción puede ser una fuente de averías. Es el componente más caro de un coche eléctrico y también el que más preocupa a los potenciales compradores. Sin embargo, y esto es clave, la batería de alto voltaje rara vez falla en los primeros años de vida. Los fabricantes ofrecen garantías típicas de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería, asegurando un nivel mínimo de capacidad en ese periodo. Diversos estudios indican que las baterías suelen durar bastante más de lo esperado e incluso sobrepasan la vida útil del vehículo en la mayoría de casos.
Según datos recopilados por talleres especializados, las averías en baterías ocupan el último lugar entre los fallos más habituales de los coches eléctricos durante sus primeros 8 o 10 años. Es mucho más probable que antes falle algún módulo electrónico, un inversor, un motor eléctrico, etc., que la batería principal. Ahora bien, si efectivamente una batería de tracción sufre una avería grave fuera de garantía, por ejemplo, una degradación excesiva o defecto de fabricación tras muchos años, la sustitución completa puede costar del orden de 6.000 euros en adelante, cantidad que depende del tamaño y modelo, pudiendo llegar al orden de 10 a 15.000 euros en vehículos de alta gama con baterías grandes. Afortunadamente, en muchos casos no haría falta cambiar todo el pack. Suelen poderse reemplazar módulos o celdas individuales. Cambiar una sola celda defectuosa se estima en torno a 1.500 euros, mucho más económico que el conjunto completo. Además, están surgiendo opciones de reacondicionamiento y segunda vida de baterías, por ejemplo, usar baterías degradadas para almacenamiento estacionario, lo que mitiga el coste en caso de tener que reemplazarlas. En síntesis, la batería de un coche eléctrico está altamente garantizada y controlada por el fabricante. Su fallo es muy poco probable en comparación con, digamos, la rotura de un embrague o una culata en un coche de combustión. Y cuando llega el momento, tras 8 o 10 años, o normalmente bastantes más, suele ser más un susto de degradación gradual que de avería súbita. El propietario notará que la autonomía ha bajado y podrá decidir si le compensa renovar el vehículo, reemplazar la batería, si es viable económicamente, o convivir con algo menos de capacidad. Otra de las averías que nos podemos encontrar en un vehículo eléctrico tiene que ver con frenos, neumáticos y otros mantenimientos comunes. En lo que respecta a componentes compartidos por cualquier automóvil, ya sea eléctrico o de combustión, como los frenos, ruedas, suspensión, dirección, alumbrado, etc., las averías y desgastes son similares en ambos casos. No obstante, cabe destacar que los coches eléctricos suelen desgastar mucho menos los frenos gracias al sistema de frenada regenerativa. Al frenar, el motor eléctrico actúa como generador y recupera energía, reduciendo la velocidad sin necesidad de tanta fricción de las pastillas contra el disco. Por ello, se ha observado que las pastillas y discos de freno de un eléctrico duran el doble o más que en un coche convencional. Un ejemplo, si un coche de combustión requiere cambiar pastillas de freno cada 60.000 kilómetros, un eléctrico podría extender ese intervalo a más de 120.000 kilómetros. Este reduce costes de mantenimiento y también la posibilidad de quedarse sin frenos por desgaste, un problema de seguridad si no se vigila. En cuanto a neumáticos, algunos eléctricos de gran potencia o alto peso pueden desgastarlos con relativa rapidez, debido al par instantáneo y mayor masa, pero en general la incidencia de pinchazos o reventones es equivalente a la de cualquier turismo, y estos percances no distinguen entre propulsión eléctrica o térmica. Finalmente, sistemas como climatización, elevalunas, aire acondicionado, etc., son básicamente los mismos en ambos tipos de coche, por lo que un fallo en el compresor del aire acondicionado, una ventanilla atascada o un amortiguador en mal estado pueden presentarse con igual probabilidad en un eléctrico. La diferencia es que al eliminar todos los otros puntos de fallo del motor de combustión, en un EV la proporción de incidencias que corresponden a estos accesorios es mayor. Aún así, en sus primeros años, los coches eléctricos han mostrado menos visitas al taller en promedio. En palabras de un experto, los vehículos eléctricos tienen hasta un 60% menos de componentes que mantener respecto a un coche de combustión al no necesitar aceite, filtro de aire, embrague, etc., aunque mantienen piezas comunes como ruedas, frenos o suspensiones. Menos piezas a mantener suele traducirse en menos averías potenciales en el día a día. Los datos y ejemplos analizados conducen a una conclusión clara. El vehículo eléctrico por construcción es intrínsecamente más fiable que el de combustión interna en lo que respecta a averías mecánicas. La ausencia de un complejo motor de pistones con decenas de piezas sometidas a altas temperaturas y fricciones, la eliminación de sistemas accesorios como embragues multinivel, cajas de cambios con numerosos engranajes, turbos, inyectores, catalizadores, correas, etc., supone eliminar de un plumazo la mayoría de las fuentes tradicionales de avería grave en un automóvil. Como hemos visto, muchas de las reparaciones más caras en un coche de gasolina o diésel, rotura de distribución, cambio de embrague, fallo del turbo o filtro de partículas, etc., simplemente no pueden ocurrir en un coche eléctrico porque éste carece de dichos componentes. Además, el diseño simplificado del tren motriz eléctrico, un motor con una sola pieza móvil, reduce enormemente las posibilidades de desgaste o fallo interno.
Por si fuera poco, el eléctrico tampoco necesita consumibles como el aceite del motor. Se evitan averías por falta de lubricación o por carbonilla en el aceite, ni filtros de aire combustible que puedan obstruirse. En esencia, un coche eléctrico bien diseñado tiene menos puntos débiles mecánicos. La evidencia práctica empieza a confirmar esta fiabilidad superior. Según estudios de asistencia en carretera, los coches eléctricos modernos presentan tasas de avería considerablemente inferiores a las de los coches de combustión comparables. Y cuando surge algún problema, rara vez está ligado a la motorización eléctrica en sí, sino a elementos auxiliares como la batería de 12 voltios, software, cargador, etc. Esto no quiere decir que los eléctricos sean perfectos, tienen sus propias incidencias como ya hemos visto, pero sí que las averías críticas y costosas son mucho menos probables en ellos. Ahora bien, es importante matizar que muchas estadísticas disponibles hasta la fecha reflejan vehículos eléctricos relativamente nuevos, la mayoría con menos de 5-8 años en servicio. Esto implica que aún no vemos muchos casos de eléctricos con altísimo kilometraje o mucha antigüedad, que es cuando los coches de combustión empiezan verdaderamente a mostrar fallos serios por desgaste. De hecho, la edad media del parque eléctrico es muy inferior a la de los vehículos de combustión, lo cual distorsiona en parte la comparación bruta de averías. Sin embargo, el estudio de la DAC que comparamos antes solventó esto enfrentando coches de igual edad, y aún así los eléctricos salieron claramente mejor parados. A medida que pase el tiempo y los eléctricos acumulen más años y kilómetros, habrá que seguir de cerca su comportamiento, pero los fundamentos ingenieriles invitan al optimismo. Menos partes móviles equivalen a menos averías, y nada sugiere que los componentes caros de un EV, motor, inversor y batería, vayan a fallar en masa al llegar a cierta edad, más allá de la pérdida paulatina de capacidad de las propias baterías. También se suele argumentar que los coches eléctricos incorporan más tecnología y gadgets electrónicos, lo que podría aumentar las averías menores en sensores, software, etc. Si bien esto es cierto, un coche eléctrico actual a menudo viene con avanzadas funciones digitales, asistencia de conducción, conectividad permanente, etc., no es menos cierto que la tendencia afecta igualmente a los coches modernos de combustión, plagados ya de centralitas y electrónica. En cualquier caso, esos fallos tecnológicos rara vez inmovilizan el vehículo de forma tan drástica como lo hace, por ejemplo, una avería mecánica grave en un motor térmico. Además, muchos de los sistemas avanzados en eléctricos, como la gestión electrónica de la batería, están específicamente pensados para proteger la fiabilidad, por ejemplo, supervisando temperaturas, limitando potencias para no dañar componentes, etc. En conclusión, el coche eléctrico emerge como un claro ganador en términos de fiabilidad mecánica frente al coche de combustión. La mayoría de las averías que históricamente han plagado a los automovilistas y que engrosan las listas de las más frecuentes y costosas, sencillamente no aplican a los vehículos eléctricos. Estos requieren menos mantenimiento de rutina, pasan menos por el taller por fallos y cuando lo hacen suelen ser por cuestiones menos catastróficas. Aunque todavía estamos en etapas iniciales de la movilidad eléctrica masiva y es cierto que falta ver cómo envejece el grueso de la flota eléctrica en 10-15 años, todos los indicios apuntan a que su simplicidad constructiva les otorgará una ventaja duradera en confiabilidad. Incluso considerando algún posible reemplazo de batería en el muy largo plazo, el panorama general es que el propietario de un coche eléctrico tendrá que lidiar con menos sustos mecánicos y facturas imprevistas que el dueño de un coche de combustión equivalente. En palabras de especialistas, sobre el papel deberían dar menos problemas y los datos empiezan a confirmarlo. La tecnología evoluciona, pero las leyes de la mecánica siguen vigentes. Menos partes susceptibles de fallo significa menor probabilidad de avería, y en eso el vehículo eléctrico lleva la delantera de forma incontestable.